Resolver la actual crisis de contaminación plástica a la que hoy nos enfrentamos requiere el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Soy Aline Olasco, oficial senior de Acción Climática, y de la mano de WWF te traemos la mirada de expertos, académicos, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para hablar de este tema. Estamos muy contentos que hoy nos acompañe el Dr. Marco Rosas, investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. Bienvenido, Gracias, Marco. Aline. También tenemos a Daniel Beltrán, cofundador de Grupo México Recicla. Bienvenido, Daniel. Rodrigo Landi, gerente de estrategia corporativa de la empresa Evertis. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Aline. Y a Rosaura Cuevas, a quien tenemos online, de la Cooperación Técnica Alemana. Ella es coordinadora en México del proyecto Caribe Circular. Muchas gracias, Rosaura. Hola, muchas gracias por la invitación. Además de su interés por los temas ambientales y en específico del plástico, nuestros invitados de hoy tienen algo en común. Todos son parte del Pacto de los Plásticos de México y con la ayuda de todos podremos avanzar hacia la circularidad en México. Voy a empezar con Marco Rosas preguntándote, ¿qué es la huella plástica y por qué es importante medirla? Bueno, la huella plástica, como cualquier otra huella del impacto de la actividad humana en el medio ambiente y en general en la biosfera, es la forma en que se mide la cantidad de residuos que se están dejando, como los residuos de CO2, hay una huella de carbón que se está dejando y básicamente actualmente se usa para definir el antropoceno, ¿no? Hay mucha discusión al respecto, pero con este tipo de huellas se está tratando de definir el antropoceno. Es muy importante medirla dado que necesitamos entender el problema. El problema no es simple, no es un problema lineal, que está creciendo de manera importante y esto implica tener en consideración las escalas. ¿Qué son las escalas? Cuando el crecimiento implica que ya no se puede regresar al punto anterior de irreversibilidad del proceso. Entonces es muy importante tener en cuenta cuánto se está generando, cómo se está generando, en dónde, para saber qué hacer, cómo hacer y formar estrategias sobre bases con datos que puedan ser mucho más efectivas, más prácticas. El tema es de sostenibilidad, entonces implica cuestiones sociales, ambientales, pero también económicas. Entonces, las empresas que están involucradas pueden tener un impacto económico y ese impacto económico de regreso en escalas puede llegar a sus empleados, a las familias de sus empleados, etcétera. Entonces, muy importante medir el tema de manera integral desde los 3 puntos de vista de la sostenibilidad para poder generar estrategias y medidas al respecto mucho más eficientes. Totalmente, Marco. Necesitamos datos desde todos los puntos. Me voy a pasar con Rosaura para preguntarle los retos que enfrentan actualmente las empresas, justamente para conocer esta huella plástica, pero también sobre cómo reducirla. Sí, muchas gracias, Aline. Es un poco difícil contestar esa pregunta porque dentro de las empresas pues hay una gran variedad, ¿no? Pero en términos generales podríamos hablar como primero del tema de capacidades. No todas las organizaciones tienen la misma capacidad técnica en este tipo de conceptos y algunas han trabajado mucho más, entonces pues es simplemente desarrollar o fortalecer este conocimiento que ya tienen adquirido. Por otro lado, también se necesita sensibilizar sobre cuál es la magnitud de este problema ambiental y esto se debe hacer a todo el personal porque la verdad es que las personas que están dentro de las organizaciones que se encargan de ciertos procesos son los que podrían identificar áreas de oportunidad y de mejora, ¿no? No solamente debe de quedar como en un nivel de toma de decisiones, etcétera, sino que tiene que permear también a la operación dentro de las empresas. Y bueno, ya con este conocimiento se pueden entonces establecer objetivos deseables, realistas y pueden determinar hacia dónde quieren llegar, cuándo y cómo, porque básicamente si no se identifican estas cosas, pues es muy complicado que puedan enfocar los recursos de manera efectiva. Y ya con esta sistematización se pueden entonces implementar estrategias de cómo alcanzar dichos objetivos desde el estado en el que se encuentran actualmente. Y bueno, para ello es importante contar con herramientas para que realmente puedan vivir la circularidad y que no solamente sea un concepto.
Entonces, por ejemplo, desde el proyecto, desde Caribe Circular, en coordinación con unas empresas que nos ayudaron a desarrollar una herramienta digital, que son Green Tank y BOK. Básicamente lo que hacemos es esto, ¿no? Una herramienta en donde pueden identificar por procesos, por productos, cuál es su huella plástica y también otros indicadores, ¿no? Como huella de carbono, etcétera, para que las empresas básicamente puedan conocer cuál es su desempeño ambiental, ¿no? Con indicadores puntuales y medibles, y ya con esto, pues básicamente pueden establecer estos objetivos, e incluso con la herramienta pueden hacer simulaciones, ¿no? Entonces pueden ver si hacen un cambio en un proceso, qué es lo que pasaría, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Y entonces con esta información es más fácil que puedan implementar estas cosas, ¿no? Pero bueno, es diverso porque pues dentro de las empresas pues hay un montón de variedad, ¿no? Muchas gracias, Rosaura. Y mencionaste algunas soluciones. Voy a pasar con Daniel Beltrán de Grupo México Recicla, que justamente han generado estas soluciones, ¿no? Entonces, preguntarte qué soluciones han encontrado para una mejor gestión de residuos en México y qué se necesitaría para implementarlas. Hemos hecho varios proyectos con diferentes marcas, con diferentes actores de la cadena. Yo creo que uno de los de mayor impacto fue uno en tema de comunicación y sí un tema también de inversión, que aquí es muy importante la inversión, porque todo al final, después de la data, tenemos que invertir para modificarlo, ¿no? Las conductas, etcétera. Entonces, con Corona, por ejemplo, hicimos un proyecto de 2 años para evaluar su huella plástica, y ellos hicieron una inversión para poder ser la primera marca a nivel global de bebidas alcohólicas. Creo que de bebidas nada más, no bebidas alcohólicas, creo que nada más de bebidas, con huella plástica cero, gracias a una inversión que hicieron en nosotros, y nosotros transformamos el material, fuimos auditados, y bueno, es un proyecto que generó mucho impacto a nivel global. Creo que nos puso en la mira y puso en la mira el problema. Obviamente no es la solución, es un caso de éxito que tenemos, y uno fuerte allá en México, un poco más adelante, o sea, fuimos un paso más de lo que habíamos hecho con Corona, fue el macro centro de acopio que hicimos con los miembros de GESI, que son miembros de 19 empresas, que esas empresas son productoras de empaque plástico, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue poner un centro de acopio, el más grande hasta el momento, para materiales de polietileno y polipropileno. ¿Qué pasa ahí? Ahí llega el material y lo transformamos. Transformamos en pellets para que las empresas lo puedan volver a obtener como materia prima para producir otra vez sus empaques. Entonces, creo que son 2 casos que hemos visto donde se necesita inversión, cooperación y tecnología. Y no nada más tecnología en el momento de transformar, sino, por ejemplo, hay un tema con los plásticos laminados que es muy difícil acopiarlos, ¿no? Entonces tiene que haber tecnología en todo el ciclo del plástico, desde tecnología e información en el punto de venta para que los consumidores puedan tomar mejores decisiones. El siguiente, mejor infraestructura para el acopio, mejor infraestructura para la transformación y mejor infraestructura para la obtención de PCR como materia prima, porque al final algunas empresas no entienden todavía cómo ocupar, ya se tiene el material pero no entienden cómo ocuparlo. Entonces son 2 proyectos que hemos hecho muy buenos, la verdad, hasta el día de hoy. Tenemos muchos más en puerta, y creo que se necesita tecnología, se necesita inversión y se necesita comunidad. Muchas gracias, Daniel. Creo que es súper esperanzador escuchar este tipo de proyectos exitosos que se pueden replicar y que podemos hacer en México, ¿no? Y justo para seguir este tema, me voy a ir con uno de nuestros miembros, la empresa Evertis, con Rodrigo, para preguntarle qué papel juegan los empaques de materiales alternativos. ¿Representan una solución? Es muy importante poder seguir contando con innovación en materiales alternativos, pero que también en paralelo pueda haber un modelo circular donde permita volver a copiar o reutilizar de algún modo al máximo ese mismo material. Entonces, para poder estar aprovechando esto al máximo, una empresa tiene que evaluar cada material para ver cuál es el que mejor se le acomoda, ¿no? Pero esto tiene que ser un análisis de impacto económico, impacto comercial en el producto, impacto estratégico a largo plazo, y también siempre tomando en cuenta el impacto ambiental que va a tener este producto, ¿no? Así es como la decisión sí va a ser sustentable a largo plazo, porque tiene que poder ser sostenible con todos estos aspectos para que haga sentido, no solo para el medio ambiente, sino económico, ¿no? Porque si solo es
amigable con el medio ambiente, pero no hace sentido para la empresa económico estar con este material. Igual al año o 2 años se perdió dinero, se descontinuó el producto y volvemos otra vez al paso 1, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, así como lo mencionó Daniel, el plástico PET. Si quisiéramos evaluar qué plástico usar, el PET, al ser altamente reciclable y al poder construirse con reincorporado reciclado dentro de la misma lámina PET, puede ser PET virgen o PET reciclado o PET 100% reciclado, aquí ya tenemos un impacto ambiental positivo. Los precios comparado con otros materiales alternativos están dentro del rango, y también al formarse, como se ocupa menos calentamiento en el proceso para formarlo, esto ocupa menos energía y como resultado hace que su proceso no sea tan intensivo en emisiones de CO2. Y por último, al tener propiedades de resistencia muy fuertes, con un menor calibre, se puede generar un empaque muy resistente, ¿no? Entonces esto hace que el peso del empaque sea menor y a la hora que estemos calculando insumos logísticos, gasolina para transportar cientos o miles de empaques de un lugar a otro, la diferencia en peso ya también tiene un impacto aquí, ¿no? Entonces son algunos de los beneficios y algunas de las maneras que habría que evaluar cada material para que nos haga sentido en todos estos aspectos y que no solo veamos un beneficio ambiental, sino también estratégico y económico en la empresa. Muchas gracias, Rodrigo. Definitivamente tenemos muchísimas soluciones que compartir. Concluyendo, desde la perspectiva de cada uno, ¿cómo creen que el Pacto de los Plásticos contribuya justamente a aumentar la innovación y mejorar la gestión de residuos en México? Yo creo que el Pacto de los Plásticos va a ser como una guía que necesitamos en México, porque al final sí existe una reciclabilidad y reciclaje en otras partes del mundo, pero todo se tiene que tropicalizar. Entonces tenemos que encontrar una solución de acuerdo a lo que tenemos aquí en México. Creo que desde mi punto de vista, que hemos trabajado con diferentes empresas desde hace 4 años, 5 años, cada empresa lo toma de manera diferente. Entonces con una empresa se avanza más rápido, con otra más lento. Si creamos una hoja de ruta, una guía de, mira, estas son las recomendaciones que damos los expertos desde repetitividad, entonces vamos, se le enseñamos y le podemos ahorrar varios años a empresas. Creo que es una de las soluciones y es como yo veo lo que va a ser el Pacto de los Plásticos. Pues sumando a lo que ya mencionaba Daniel, creo que lo primero es que es muy importante porque es una plataforma colaborativa en donde inciden, como estamos viendo aquí, academia, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, de cooperación internacional. Y la verdad es que siempre me gusta comentar la siguiente frase, y es que no se pueden atender los desafíos globales como la contaminación por plásticos desde una sola trinchera o desde la individualidad, ¿no? Entonces, definitivamente es fundamental la generación de alianzas. Lo segundo es generar como un techo común, ¿no? Una línea base de conceptos, de conocimiento. Esto también es un elemento fundamental en todos los procesos colaborativos. Lo tercero que mencionaría es que se pueden establecer metas claras y comunes, ¿no? Ya sea en eliminación de plásticos no necesarios o en promover la demanda de materiales reciclados, o sea, establecer metas claras y, o sea, como para saber hacia dónde debemos de ir. Y bueno, por último, pero no menos importante, creo que contar con sistemas y metodologías para realizar monitoreo y evaluación, ¿no? Herramientas prácticas para brindar a las empresas. Me parece que es muy importante empezar por educar al consumidor. Creo que es un esfuerzo colectivo entre sector privado y público en empezar a homologar las etiquetas de cómo depositar, tratar, clasificar los residuos de cada quien, tanto en casa como en una empresa, que el consumidor también entienda cuál es el valor que tienen sus residuos y dónde debe de ir cada uno, que también sepa que depende de él ser parte del problema o de la solución. Y una vez que ya se tenga esto, en paralelo e igual de importante, que se creen esas alianzas entre sector público y sector privado para desarrollar la infraestructura que nos hace falta
para poder tener modelos circulares en todo lo que es residuos y reciclaje. Bueno, voy a coincidir con todos y es una teoría de las ciencias de la sostenibilidad, la transdisciplina, ¿no? Y la transdisciplina básicamente es todos aportan su punto de vista, no hay conocimiento empírico que nos sirva, no solo el conocimiento técnico, científico es el útil, también el empírico, la gente que está involucrada en el problema, las sociedades que se ven más afectadas por el problema, todos ellos deben de formar parte de la solución y creo que el pacto es una gran herramienta para eso, para juntar a la gente que está involucrada y que además quiere hacer un esfuerzo importante para aportar algo, ¿no? Y bueno, desde la academia la transdisciplina es muy, muy importante y yo en el pacto veo eso, ¿no? Un andamio para crear transdisciplina, para crear soluciones conjuntas, colaborativas en todos los niveles, ¿no? Y para mí es una gran oportunidad y aprovecho para agradecer la invitación. Me gusta mucho el pacto y creo que se pueden lograr muchas cosas desde esta trinchera y agradecido por poder poner un granito de arena. Más bien nosotros somos los que estamos encantados de colaborar con ustedes, que son los expertos. Como vieron, esto no es un esfuerzo individual, necesitamos a todos los actores de todos los sectores de la cadena de valor del plástico. Y si tú quieres empezar a caminar hacia esa circularidad y conocer más, entra a pactodelosplásticosmexico.org y comienza a circular.